invitarte, hermano, nuevamente a que si tú nos ves ahorita en esta transmisión, que puedas alabar a nuestro Dios con ese júbilo con el que siempre lo hacíamos aquí en esta iglesia. Recuerda que a pesar de que no estemos juntos, Dios está entre cada uno de nosotros, en medio de nosotros, hermano. Seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo este pueblo amado. El Señor dice que no tarda, pero que esperemos tiempo para que el mal salga y muchas cosas, hermanos, sean limpiados por la presencia de Dios. Quiero invitarte, hermano, a que alabes a nuestro Dios con todo tu corazón, ahí con tu familia, con tus hijos, hermano. Toma de la mano a tu familia y dice: vamos a alabar a nuestro Dios desde aquí en nuestra casa. Solamente Dios tiene el poder para revertir todo el mal de este universo, de este mundo. Te pido, hermano, que lo creas. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Por eso, hermano, cuéntame Dios. Cuéntame Dios. Que hace maravilla, dándole poder a su pueblo. Dile gracias a Él. Gracias.
Señor. Desde ahí, desde tu casa, hermano, bríndale una ofrenda de palmas al Rey, porque sabes que eres digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde, en esta mañana, Señor, que te levantes, Señor, y levantes a tu pueblo. Sabemos, Señor, que te hemos fallado. Pedimos perdón, Señor. Recibe nuestra alabanza. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Señor, que tus enemigos
invito a ti, tú que nos estás siguiendo por las redes sociales, que estás en tu casa, tal vez en tu cama, en tu sala, en tu comedor, donde quiera que te encuentres, la presencia de Dios está ahí contigo. Y yo solamente te quiero compartir esta porción de la palabra de Dios muy hermosa que escribió el apóstol San Pablo en el libro de los Filipenses. Y dice así, te comparto esta escritura para tu vida, para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cosa hermosa lo que sigue después. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y si tú estás en tu casa, levanta tu mano derecha. Cuando tú levantas tu mano, es señal de que tú estás creyendo, de que tú estás dando por hecho lo que la palabra de Dios dice. Y esta hermosa escritura nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Esta mañana yo te invito a que exaltemos el nombre precioso de nuestro Dios. Aleluya, Señor, te damos gracias. Del cielo bajaste
Señor nos ha guardado y nos ha permitido estar en estos momentos de alabanza. Yo quisiera compartirte un salmo que es una bendición en nuestra vida. El salmo número 118, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron,
palabra verdadera haga la obra en mi corazón. Señor bendito, gracias por estos momentos de alabanza, de gozo, de júbilo delante de ti. Porque es bueno alabarte, porque tú mereces la alabanza y la adoración. La exaltación y el enaltecer tu nombre es nuestro único propósito y el único fruto de gratitud que podemos expresarte como seres humanos. Pero aquellos, Señor, que aún no te conocen, que hoy tú, Señor, obres en sus corazones, que hoy, precioso Espíritu Santo, abra su entendimiento, que tú hoy hagas la obra perfecta en esa vida. Tú sabes de qué tiene necesidad cada uno de los que se acercan. Que tú hables, Señor, a través de tu palabra, que hoy uses la vida de tu Hijo y que sea tu palabra, tu fuego, tu presencia, tu poder, el que hable a nuestro ser y a nuestro corazón. Que seas el que transforme las vidas, porque tú eres el que hace la obra y el que la perfecciona en el día que tú has designado para nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pues muy buenos días. Antes de poder transmitir la palabra de Dios, yo quisiera enviarle ahí en su hogar un fuerte abrazo a usted, a toda su familia. Quiero decirle que hemos estado orando por ustedes y por ustedes. Cada día le pedimos al Señor que nos guarde, que les dé la fortaleza que se necesita, que sobre todas las cosas Dios nos dé un tiempo más para que cada vez más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. La Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que Dios es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nuestra oración es por usted, por su familia, por nuestra alcaldía, por nuestro amado país México. Así que estaremos y seguiremos orando por cada uno de ustedes, y de igual manera le pedimos que ore también por nosotros para que el Señor nos fortalezca. Quiero en esta mañana pues tocar un tema que he titulado el valor de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Ya hemos dado algunos temas en relación a esta serie. Ya hemos hablado de lo que es la naturaleza del pecado, hemos hablado de lo que es la justificación por medio de la fe, y creo que todos ustedes ya saben más o menos a qué nos referimos en relación a lo que es darle el valor y el sentido a la expiación que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que yo quiero que usted prepare su Biblia ahí en su hogar, tome las Escrituras y por favor me acompañe a leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 9. Libro de los Hebreos, capítulo número 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, y después vamos a leer el versículo número 22. Si usted tiene la cita, por favor sígame, yo le voy a dar lectura, usted vaya siguiéndome y juntos vamos a desarrollar este mensaje que sin duda va a cambiar tu vida, va a tener una perspectiva distinta de lo que es este día y sobre todo lo que recordamos en esta semana que se conoce como la semana de la Pascua, la Semana Santa, o bien se le conoce también como la Pasión de Cristo, que da inicio precisamente hoy. Y bueno, hoy vamos a tomar como referencia este pasaje para hablar de esa muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Doy inicio a la lectura, Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro,
la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el testimonio presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Un pasaje muy interesante. Nos abre un panorama muy amplio acerca de la obra maravillosa que realizó el Señor en la cruz del Calvario. Quiero decirle que tan pronto como se introduce el primer pecado del hombre, o sea, ese pecado que realizó Adán, un pecado completamente fuerte, un pecado que verdaderamente nos puede hablar de la naturaleza caída del ser humano. ¿Por qué? Porque en estos primeros pasajes del Génesis vemos cómo el hombre le da la espalda a Dios y abre completamente la puerta a Satanás para obedecer más a Satanás que a Dios. Y cuando llega este pecado a la raza humana, quiero decirle que Dios da la apertura, da el paso a ese propósito, a ese plan maravilloso de salvación que Él tenía ya preparado desde la eternidad. Muchas personas nos preguntan por qué, si Satanás pecó, ¿por qué en ese momento Dios no lo destruyó? Otras personas nos dicen que si el hombre falló, ¿por qué no en ese momento terminó con Adán y levantó una generación distinta que pudiera obedecerlo? Quiero decirle que desde el principio de los tiempos, lo que Dios ha mirado ha sido al Cordero que fue inmolado desde el principio de la eternidad. Así que Dios pone y da en marcha su plan maravilloso de salvación, y Dios precisamente anuncia en Génesis 3:15 la llegada de un Salvador, la llegada de un Redentor, la llegada de un sustituto que debía pagar un precio por el pecado que el hombre había cometido. Tenía que llegar un sustituto que sufriera, que padeciera
que iba a llegar por unos momentos de dolor, y es anunciado que ese dolor sería únicamente un dolor, que esa herida llegaría únicamente hasta el talón del Mesías. Pero cuando nosotros hablamos de la herida de la serpiente, esa herida de la serpiente sería el fin de la misma. Esto quiere decir que en la cruz del Calvario, permítame, Jesús venció a Satanás, lo despojó de su reino, lo despojó de toda autoridad, porque precisamente las Escrituras nos dicen que el Señor se levantó con victoria después de que Él fue crucificado. Él resucitó al tercer día y se levantó para nuestra justificación. Entonces podría decir que a causa del pecado, vemos en todas las Escrituras la necesidad de ofrecer sacrificios. Dios, en primer lugar, para cubrir el pecado de Adán, tomó un sustituto que pagara por esta culpa. Un sustituto de la cual las Escrituras no nos mencionan qué animal fue. Pudo ser un becerro, pudo ser un cordero, pudo ser un chivo. Pero de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, quiero pensar que fue un cordero. Un cordero, el que fue sacrificado como una víctima por el pecado que cometió Adán, para que recibiera una oportunidad de parte de Dios, y para que este cordero también anunciara la llegada del verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué pienso que fue un cordero? Porque el relato de la primera sociedad que nosotros vemos nos dice que Abel ofreció una víctima, o sea, que ofreció un cordero, y cuando Abel ofrece este sacrificio, dice que Dios se agradó de este sacrificio, y dice que le ofreció de la manada de corderos lo mejor, lo más precioso, lo más gordo, se le ofreció al Señor. Pero también vemos que después que la humanidad es destruida y que Dios le da una segunda oportunidad de existencia a través de Noé al salir del arca preparó un altar y de igual manera ofreció un sacrificio a Dios, de la cual encontramos que fue un olor fragante al Señor, fue grato a su presencia. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero a través también de la historia seguimos viendo que Dios le pide al patriarca Abraham que le sacrifique a su único hijo. Este sacrificio que le solicita precisamente Dios a Abraham es un tipo de lo que es el dolor y el sufrimiento que padecería el Padre Celestial por su amado Hijo Jesús. Porque quiero decirle que si fue una perversidad y una maldad tan grande de haber sacrificado al Hijo de Dios, y si el Hijo de Dios sufrió dolores, maltrato, escarnio, por decirlo así, por los seres humanos, quiero decirle que el dolor más grande se produjo en el corazón del Padre Celestial, porque Él cargó el pecado de todos los hombres en su mismo Hijo. De hecho, el profeta Isaías nos revela el tipo de expiación tan violenta que llevaría el siervo sufriente por ti y por mí. Un sufrimiento de dolor, un sufrimiento de la cual nosotros no podríamos pedir ni por nuestro peor enemigo. Pero sabe, yo le decía al principio, cuando nosotros desconocemos las Escrituras, no le damos el valor a lo que Jesús hizo en la cruz. Pero quiero decirte que Él sufrió por ti, Él sufrió por tus pecados. A veces a la gente se le hace tan fácil pecar, fallar, hacer lo que bien le parece, y dice: nadie me vio, no pasó nada. Quiero decirte que sí pasó mucho, y lo que pasó fue que el Hijo de Dios pagó por ti, fue una víctima que dio su vida para que tú recibieras un perdón, para que tú recibieras la oportunidad de ser perdonado y de que pudieras heredar el reino de Dios. El profeta Isaías nos revela entonces esta descripción y dice el capítulo 53, versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La voluntad de Dios es cumplida por el Mesías.
Todo lo que Dios había solicitado desde el principio es cumplido al pie de la letra por el Mesías. Y la intención del Mesías era hacer la expiación plenamente sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Mesías tomó nuestro lugar. Eso es lo que quiere decir. Yo me ponía a reflexionar en esto. Me imaginaba cuando usted viene en el pecero, de momento usted toma un lugar cómodo, ¿verdad? Encontró asiento en el pecero, se sube una persona, para esto, una persona embarazada, y entonces usted la ve que se sube al pecero, usted tiene un lugar cómodo, pero decide dejarle su lugar a ella. Usted se pone de pie y le cambia el lugar y le dice: tome el lugar, yo me paro en el lugar suyo y usted siéntese en mi lugar. Eso es lo que quiere decir que el Mesías tomó nuestro lugar. Quiere decir que tomó tu lugar y te otorgó el suyo. Sabes, Jesús tenía un lugar muy especial, un lugar de gloria, un lugar de reino, un lugar de honra, y tú y yo estábamos condenados, y Jesús dijo: te cambio mi lugar, quiero tomar tu lugar y voy a sufrir por ti. Eso es lo que dijo el Señor. Y sabes, nos dio un lugar de herencia. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Así que miren, la expresión de Cristo debe tener un profundo valor de agradecimiento para los hijos de Dios. Sé que para mucha gente esta Semana Mayor quizá no represente nada, solo unas vacaciones más. Pero curiosamente nosotros hoy estamos en casa recordando la Pascua. Curiosamente esta fecha sienta también porque cuando se llevó a cabo lo de la Pascua, las personas estaban en el hogar y el ángel de la muerte pasaba, pero había algo distintivo en los hogares de los hebreos, que estaban los dinteles de la puerta bañados con sangre de ese cordero que había sido sacrificado. Es por ello que para nosotros este tiempo de Pascua tiene un significado muy grande, un sentido de agradecimiento en el cual le cantamos, le adoramos a Dios, lo glorificamos, lo exaltamos, porque Él merece lo mejor. Perdónenme, nosotros le debemos tanto. Hoy quizá estás en casa, no sé, tomando un café cómodamente. ¿Sabes? Eso se lo debes al Mesías. Eso se lo debes al Cristo, al que pagó por tus culpas y por mis culpas. Pero hay algo más que quiero explicar en relación a lo que es la expiación. Esta palabra expiación para los judíos viene de una palabra hebrea que es la palabra kiper, equivalente directamente a lo que es el arameo y se refiere a borrar, o es la palabra cubrir. Para los cristianos el concepto más adecuado viene del griego hilasterión, que significa aquello que propicia o expía. Entonces la expiación en sí es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Esa es la palabra expiación: eliminación o culpa a través de un tercero. En el término bíblico tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Por ejemplo, el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, sea un animal, sea una persona. En el Antiguo Testamento era un animal, el chivo expiatorio. Cristo, en el caso del cristianismo, una persona. En la cultura hebrea, de donde nos llega el concepto de lo que es el chivo expiatorio, la expiación se hacía principalmente por medio de la sangre de una víctima, como símbolo del cambio de una vida ajena por el perdón divino. Ahí se indica que es Dios mismo quien brinda un medio o condicionamiento para restablecer la relación rota. Qué bueno es el Señor. Porque el Señor no es como nosotros, que nos enojamos y no le dirigimos la palabra a la esposa o al esposo
simplemente porque nos hemos enojado o porque hemos recibido una ofensa. Quiero decirle que el Señor es el que pone el recurso para que nosotros restauremos nuestra relación con Él. Entonces, el día de la expiación que nos marca precisamente Levítico capítulo 16 es en sí una palabra que se puede decir la reconciliación con Dios, y tiene que ver no solo con el perdón del pecador, sino que también representa la eliminación de la causa principal de este, de lo cual ya he hablado en otro tiempo. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde se originó el mal? El pecado tiene un origen, y ese origen está en Lucifer. Entonces, el día de la expiación no solamente tiene que ver con perdonar pecados, sino que en ese día, permítame, Jesucristo le quitó el trono a Satanás. Colosenses capítulo 2 versículo 14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quiero que preste atención a estas palabras: anular, quitar y clavar. Eso es lo que sucedió con nuestros pecados. Eso es lo que pasó con nuestras culpas. Dios anuló lo que estaba contra nosotros. Dios, permítame, quitó tu culpa, la arrojó al fondo del mar y dice que la clavó en la cruz, de tal manera que nunca más se acordará de nuestros pecados. Aunque tú quieras venir y quieras recordar, y dentro de tu vida estés frustrado por un pasado, quiero decirte que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tu pasado ya fue borrado. Ya fue borrado, porque el Señor clavó esos pecados en la cruz y jamás se volverá a acordar de ellos. Hay mucha gente, permítame, que ha recibido el perdón de sus pecados, que se ha congregado, pero que finalmente se retira pensando en que quizá Dios se va a olvidar del perdón que le dio. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios te ha estado esperando todo este tiempo para que te vuelvas a Él. Entonces, la expiación tiene que ver con el perdón de las culpas, pero dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente entonces nos habla de perdón, sino nos habla de una victoria sobre Satanás. Jesús venció y es más que victorioso. Pero ¿qué nos revela el Antiguo Testamento en relación al día de la expiación? Quiero que por favor me acompañe al libro de Levítico, y vamos al capítulo número 16. Vamos a ver qué es lo que sucedía en este día de la expiación. Levíticos capítulo 16. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra? Aquí fíjese lo que nos dice el versículo 1 y 2 del capítulo 16 de Levíticos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Usted recuerda la muerte de los hijos de Aarón? Ellos pecaron, ellos presentaron un incienso que no era el correcto, llegaron de una manera incorrecta ante Dios, entonces ellos perdieron la vida dentro de lo que es el tabernáculo. Entonces aquí el Señor comienza hablando y recordando acerca de este acontecimiento, y sigue diciendo: cuando se acercaron delante de Jehová, y dice, murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí comienza a decir que a causa de lo que había sucedido, entonces dice el Señor: no en todo tiempo van a entrar. Y pone el tiempo en el que deberían de entrar en el versículo 29 de este mismo capítulo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Aquí entonces ya les marca una fecha, dice en el mes séptimo, a los 10 días del mes, entonces van a entrar.
El autor del libro de los Hebreos es más específico y dice en el versículo número 7, capítulo número 9, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Por eso es que el día de la expiación, permítame, se celebraba únicamente una vez al año. Una vez al año, entonces Dios estipuló el día del perdón o el día de la expiación, que en el hebreo es conocido como el Yom Kippur. Esta fiesta se celebraba en el día séptimo del mes, o sea, más o menos ahí en el mes de octubre. Tal vez este día es un día donde cesarían las labores, según lo que dice la Biblia. Dice que además iban a ayunar, como su nombre lo indica. Este era el día en donde Dios perdonaba todos los pecados del pueblo, todos los pecados. Pero yo quisiera que estudiáramos detalladamente la ceremonia. ¿Qué es lo que se hacía en esta ceremonia? Porque a veces conocemos la Pascua, la Pasión, la Semana Santa, pero realmente no sabemos con detalle el significado que tiene esto. A veces hasta hemos llegado a enseñar incorrectamente en relación a lo que es la Pascua o el día de la expiación. Vamos a ver en primer lugar la preparación que debería de tener el sacerdote. Capítulo 16 de aquí mismo, versículo 1 al 6, vea lo que dice. Ya leímos el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrarán Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Quiero que preste atención en la preparación que debería de tener el sumo sacerdote. Él, en este día de la expiación, en primer lugar tenía que bañarse, tenía que llegar limpio. Para Dios, fíjese, es tan importante lo interior como lo exterior. Tenía que bañarse. Luego debía usar unas vestiduras especiales. Usted sabe el relato en relación a las vestiduras. El sacerdote tenía unas vestiduras comunes con las cuales andaba todo el día, pero en el momento de entrar a ministrar, él usaba unas vestiduras especiales. Pero para este sacrificio, nosotros vemos que tenía que vestir, fíjese, usaba la túnica santa de lino, usaba la ropa interior de lino, o sea, el calzoncillo, el cinto de lino, y usaba lo que es la mitra. ¿Qué es lo que no usaba ese día el sacerdote? Esa era la ropa interior. Pero él no usaba en ese día de la expiación lo que es el efod, no se ponía el pectoral, no se ponía las piedras de onice, y tampoco se ponía el urín ni el tumín. Y tampoco, fíjese, que usaba la túnica azul de las campanitas. ¿Qué le parece? O sea que entre la ropa común y la ropa de lino que usaba casi era lo mismo. Lo único que cambiaba era el cinto. El cinto que usaba comúnmente en la calle era uno bordado, pero en el momento de entrar a ministrar la expiación únicamente usaba el cinto de lino. Eso es la preparación que tenía. Además, fíjese, debía entrar al lugar santísimo con la sangre de un becerro para la expiación de su pecado y de su casa. No podía entrar así nada más porque sí. No, había una preparación de su ropa, de su persona,
y aparte tenía que haber ya degollado a lo que es el becerro. El versículo 11 del capítulo 16 nos da una especificación más clara de lo que estoy hablando. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, fíjese, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ponga mucha atención a lo que dice aquí, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Fíjese nada más. El sacerdote se preparaba. Él tenía una vida ejemplar, por supuesto. No podemos pensar que el sacerdote tenía una vida pecaminosa, incorrecta, no. Pero aparte de ello, él tenía una preparación. Pero aquí vemos que él entra primeramente y enciende lo que es el incienso para cubrir los querubines. Y él ya tiene preparada la sangre del becerro para rociar el altar 7 veces. Qué tremendo es la preparación que necesitaba el sacerdote. Entonces, esto es maravilloso y tiene una profundidad muy grande, porque creo que durante mucho tiempo se ha enseñado en los institutos. Yo durante toda la vida, de verdad, escuché la enseñanza esa de que el sacerdote entraba amarrado de un pie, y que en el momento que dejaban de sonar las campanitas era porque el sacerdote ya había caído muerto. Y digo, para empezar, escúchenme, ni siquiera llevaba las campanitas primero. No hay un registro en la Biblia que hable de que un sumo sacerdote murió en el interior. No hay un registro ni en la Biblia, ni en los libros apócrifos, ni en los historiadores, ni en Flavio Josefo, ni en ninguna inscripción que podamos encontrar judía, de que un sacerdote haya entrado amarrado del tobillo. Aparte, el velo pesaba muchos kilos. ¿Cómo lo iban a jalar? Pero eso se ha enseñado, es una leyenda, pero se ha hecho doctrina. ¿Saben? El sacerdote llevaba unas vestiduras especiales, no portaba las campanitas y tampoco llevaba un lazo aquí en el pie. Porque perdóneme, el perdón de Dios no tiene nada que ver con la obra humana. El perdón de Dios se otorga a través de ese becerro que era sacrificado para perdón de los pecados del sumo sacerdote y de su familia. Dios es bueno, ¿verdad? El perdón no es por obras humanas. El perdón siempre ha sido por la víctima o por el sustituto que ha tomado nuestro lugar. Pero vamos a ver qué dice de los machos cabríos. Aquí hay una profundidad más para aprovechar el tiempo. Capítulo 16, versículo número 5 en adelante. Y de la consagración de los hijos de Israel tomará los machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que subió, y hará la reconciliación por sí por su casa. Después tomará los machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, 2 machos cabríos, y echará suerte sobre ellos, dice. Pobres, ¿verdad? Machos cabríos. Echaba suerte. ¿Cómo era la suerte? No lo dice. ¿Cómo fue esta cosa? Lo que sí es que traía los 2 machos cabríos, echaba suerte. Echaba suerte, versículo 8. Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Si usted se da cuenta en este pasaje, vamos a notar que el pueblo también debía prepararse. Se preparaba el sacerdote, pero también el pueblo debía de prepararse. Ellos debían de traer 2 machos cabríos, y sobre esto se hacía un sorteo. El uno era para sacrificar por los pecados del pueblo, y el otro, escúcheme, le tenían que imponer las manos y echarlo al desierto. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué sucedía aquí? En el versículo número 15 nos habla más específicamente: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo esparcirá, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y sigue diciendo el versículo 20: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Quiero que usted vea que esta preparación era muy importante en la expiación. Se preparaba el pueblo, se preparaba el sacerdote, hacía un sacrificio por él, ofrecía incienso, rociaba 7 veces por él y por su casa. Después hacía el sacrificio del macho cabrío por el pueblo, volvía a regresar, rociaba el altar, escúcheme, y después mezclaba la sangre, tanto del becerro como del macho cabrío, para ofrecerlo a Jehová. Después salía de lo que es el lugar santísimo, venía, imponía las manos sobre el macho cabrío vivo y lo enviaba, dice, a Azazel. Escuchen, esta palabra Azazel habla directamente de lo que es un despeñadero, pero esta palabra la encontramos nosotros en el libro de Enoc, en relación también a uno de los ángeles caídos. Entonces hay diferentes interpretaciones. Lo cierto es que una persona era encargada, escúcheme, después de que se imponían las manos sobre el macho cabrío vivo y era enviado al desierto, una persona lo tenía que sacar, llevar hasta el lugar que se conoce como el despeñadero. Después entonces tenía que regresar esta persona. Después salía entonces el sacerdote Aarón, se lavaba, se volvía a bañar, volvía a poner sus vestiduras y ahora sí ofrecía el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Quemar todos los restos de lo que era el becerro y el macho cabrío. Eran quemados y eso era un fuego grato a Jehová. Entonces tanto el hombre que llevó al chivo también tenía que llegar, bañarse, lavarse sus vestiduras y entonces integrarse al pueblo. ¡Qué maravilloso!
¿Qué verdades tan grandes nosotros encontramos aquí? Ahora miren, se pueden sacar varias enseñanzas sobre esto que estoy hablando, sobre este pasaje. Muchas enseñanzas, de las cuales quiero aprovechar para que pueda usted quedarse con una enseñanza en esta mañana. Y miren, una de las enseñanzas que nosotros vemos es que el pecado es universal. ¿Por qué? Porque hasta el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificio por sus pecados. O sea, el pecado es algo que ha arrasado a chicos, grandes, de todas las edades. Por eso es que se tenían que ofrecer sacrificios. Sacrificio de parte del sumo sacerdote, sacrificio del pueblo, de la congregación. ¿Por qué? Porque el pecado entonces es universal. También podemos hablar de lo que es la santidad de Dios, que demanda santidad a todos aquellos que desean acercarse a Él. Dice el Señor: sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Las cosas de Dios son santas, y todo aquel que se acerque, que quiera seguir al Señor, que quiera servirle, debe de santificarse. El ejemplo lo vemos en los hijos de Aarón, que se acercaron de una manera inapropiada. Ahora mire, yo estuve checando este pasaje y yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué cometieron esta falta, este pecado tan fuerte? Y cuando me pongo a escudriñar, me doy cuenta que un capítulo antes ellos fueron ordenados, ellos fueron ungidos. Moisés les explica lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, los sacrificios. Y inmediatamente cometen la falta. Y dije, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces comienzo a leer lo que es el pasaje, y en el capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿saben? El Señor le prohíbe a Aarón no beber vino ni sidra cuando entre a ministrar, para que alcance a distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Y sabe, a mí, personalmente lo digo, quiero pensar que estos dos jóvenes estaban ebrios cuando entraron a ministrar a Dios, que no se dieron cuenta de lo que hicieron. ¿Sabe? Una persona alcoholizada no tiene sentido. Una persona alcoholizada, perdóneme, no sabe lo que hace, no alcanza a discernir. La pregunta que siempre nos hacen es si la salvación se pierde cuando una persona toma o no toma. Perdóneme, no tiene nada que ver con la salvación. Lo que sí le puedo decir es que el alcoholismo le quita la razón al ser humano para actuar correctamente. Así que todo aquel que se acerque a Dios debe de apartarse de pecar. ¿Por qué? Porque el Señor, escúcheme, ya consiguió la victoria en la cruz del Calvario. Trató el tema con el pecado y además destruyó a la causa del pecado, que es Satanás. Pero tal vez, fíjese, la mejor enseñanza la hallamos directamente en la clave cristocéntrica, porque el autor de la carta a los hebreos hace varios paralelos entre este pasaje y Jesucristo, de los cuales yo quiero que veamos algunos para poder concluir en esta mañana con este tema de lo que es el valor de la expiación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que regresemos a nuestro pasaje de inicio en la carta a los hebreos. Y refiriéndose a ese día, el autor de los hebreos nos dice que la ofrenda de Cristo fue presentada una vez para siempre, no como la que tenía que presentar el sumo sacerdote una vez cada año durante todos los años. Eso, permítame, se terminó. No tenemos por qué volver a hacer sacrificios. Gracias a Dios que se cancelaron todas las supuestas pasiones de Jesús en Iztapalapa, en diferentes lugares. ¿Saben? No tiene por qué volverse a repetir eso, porque el Señor ya pagó por las culpas una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 7 versículo 27 dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Tenía que ofrecer un becerro por sus pecados.
cada año, pero aquí ya no es como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Una vez Dios te confiesa que eres salvo, que eres justificado, sabes, eso jamás se vuelve a perder. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos declarados por el Padre como personas santas, apartadas para su obra. Eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, de felicidad. Ya fuimos justificados, santificados. Y esos textos también nos dicen que Cristo no debió presentar un sacrificio por el pecado como lo hacía el sumo sacerdote, ya que Él era santo desde que nació, desde el principio, desde el antes de los tiempos. Además también se nos dice que Cristo no presentó la ofrenda de animales, sino por su propia sangre. También encontramos en Hebreos 9:24 que el santuario al que Cristo entró para hacer esa ofrenda, fíjese, fue el cielo mismo. Hebreos 9:24, vea lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿a quién? A Dios. Qué maravilloso. Entonces los sacrificios presentados aquel día no podían quitar los pecados. Lo que hacía el día de la expiación, escúcheme, era cubrir. Por ejemplo, voy a cubrir este celular. Eso es lo que hacía la expiación en aquel día, cubría, no quitaba. No hacían perfecto, escúcheme al hombre. Por eso es que Hebreos 10:4, vea lo que dice. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No los quitaba, únicamente los cubría. Pero vea lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La expiación de los machos cabríos, de los becerros, solamente cubría el pecado. Pero el sacrificio del Hijo de Dios dice que nos santifica por la eternidad. Qué verdades tan grandes. Pero fíjense, hay algo más para poder concluir. Al morir Jesús, dice Lucas 23:45, que el velo del templo se rasgó. Aquel velo que hacía una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo se rasgó el día que Cristo Jesús murió, mostrando así que a través de la sangre de Cristo el acceso al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, quedaba abierto para todos, para todos. Jesucristo cuando murió abre un acceso directo. ¿Se recuerda todo lo que era el rito que se tenía que hacer? Él se tenía que bañar, poner vestiduras especiales, ofrecer un becerro, prender el incienso, salir, degollar el otro macho cabrío, enviar el otro al desierto, regresar. Era todo un rito, permítame, para poder ingresar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero sabe, el Señor entró una vez para siempre. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Llévese este pasaje, por favor. Grábelo en su corazón. Ahí en su casa, quédese meditando unos momentos en este pasaje. Porque para los sacerdotes era todo un rito. Pero usted y yo tenemos ya un acceso directo. En la hora que nosotros queramos, en Cristo Jesús,
podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a su misma presencia. Lo maravilloso del pueblo cristiano, de este día y de esto que estamos viviendo, es que Dios está con nosotros aquí y Dios está con ustedes allá, y que un mismo espíritu nos une, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y sabes, tanto usted en su hogar como nosotros aquí tenemos acceso al mismo cielo por medio de Cristo Jesús. Un acceso directo a la presencia de Dios. Es el regalo más grande que tenemos. Iglesia, no importa dónde estés. Puedes quizá estar en otro país escuchándonos. Ahí está el Señor contigo. Y desde ahí puedes ingresar, entrar a la misma presencia de Dios por la verdad escritural que tenemos aquí revelada. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Físicamente no nos estamos congregando en esta mañana, pero en el Espíritu estamos unidos como hermanos. ¿Sabes? El día de la redención está cerca. Sé que mucha gente duda. Sé que muchas personas quizá cuestionan las Escrituras. Pero yo te quiero decir que al toque de la final trompeta se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Sabes? Quiero concluir en esta mañana, porque esos dos machos cabríos apuntaban la llegada y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos llevaba el pecado de la congregación, del pueblo, pero el segundo de ellos le eran impuestas las manos por el sacerdote y era enviado al desierto. Llevaba, ese cordero llevaba nuestros pecados, llevaba nuestras iniquidades y era despeñado. El apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó, porque ese chivo expiatorio llevaba todas las maldades del pueblo. Y Jesús fue sacado de Jerusalén y fue llevado hasta el lugar llamado Gólgota. Y sabes, en todo ese recorrido Él llevaba todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Por eso lo bendecimos, por eso lo adoramos. Por eso nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que pisoteamos la sangre del Cordero, sino cada día buscamos perfeccionarnos a través de la alabanza, a través de la oración. Cada día buscamos ser mejores. Somos imperfectos como el sacerdote, pero ya no vamos a presentar un becerro para entrar a su presencia, sino que el Señor pagó por nuestras culpas. Cristo fue hecho pecado por nosotros. ¿Sabes? Si tú me estás escuchando,
te has apartado del camino de Dios, yo te invito a que te vuelvas a Él. Si tú jamás habías escuchado un mensaje, si tú jamás habías escuchado que Cristo pagó por tus culpas, hoy es un buen día para que le abras tu corazón al Señor, para que le pidas perdón, para que lo recibas como Señor y Salvador, y para que hoy puedas recibir ese título tan maravilloso de Hijo de Dios. Yo quiero hacer una oración en la cual tú estés dispuesto a venir a la presencia de Dios. Como te decía, el día de la expiación era una reconciliación, una oportunidad más de parte del Eterno hacia la vida del pueblo. Hoy es la oportunidad para que tú puedas reconciliarte con tu Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que me sigas en esta oración. Señor Jesucristo, en esta tarde he oído tu palabra, he escuchado las verdades escriturales. Quiero decirte que he pecado, que he fallado, que mi corazón se ha ensuciado, Señor. Pero en esta mañana yo te pido perdón por todos los pecados cometidos, por mi persona, por los pecados de mi hogar. Si tienes hijos, de tus hijos. Si tienes papá o mamá, de tu papá, de tu mamá. Pero en esta hora, Señor, te pido perdón por todos nuestros pecados. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, para que entres a Él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te ruego que me presentes delante del Padre como su Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy tengo la seguridad que soy tu Hijo, y estoy seguro que si muero en este día, abriré mis ojos en el reino de los cielos. Amén. Ahora quisiera hacer una oración por toda la iglesia y que juntos oremos para que el Señor nos guarde y nos bendiga en donde quiera que estemos. Padre Santo, y bueno, en esta tarde yo quiero agradecerte esta oportunidad que me has dado de poderte exaltar, de poder hablar de este mensaje, Señor, de la expiación, del valor tan grande que tiene la expiación de tu Hijo Jesús. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, bendigas a tu pueblo, donde quiera que esté. Trae paz a nuestras familias, a nuestros hogares. Hoy, Señor, tenemos toda la confianza y toda la seguridad de que tú no solamente habitas en nosotros, sino que también habitas con nosotros, Señor. Quiero pedirte que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos defienda, que tu misma presencia, Señor, esté con nuestras familias. Padre, sé que la situación que estamos viviendo como país, quizá en el mundo entero, es una situación, Señor, que tiene preocupado a todas las familias de esta tierra. Pero en esta mañana nosotros nos amparamos debajo de la sombra de tus alas. Tu palabra dice: ninguna peste va a tocar tu morada. Es una promesa que nosotros atesoramos, y no porque seamos mejores que ellos o mejor que ninguna nación, Señor, sino que nosotros confiamos en lo que tu Hijo pagó por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias, te honramos, te decimos que te amamos y queremos estar cada día cerca de ti en tu presencia. Permíteme darte la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana, Señor. Gracias a ti por siempre. Exaltado seas por los siglos de los siglos.